Muy buenos días. En el libro de Salmos, en el capítulo 32, en el verso 1 y 2, dice así la palabra: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En esta mañana vamos a tener una reflexión sobre la dicha del perdón divino. Quiero que nosotros en esta mañana analicemos cómo todo ser humano en cierta manera lleva un complejo de culpa por muchas cosas que a través de la vida y a través desde la misma infancia, después de los 7 años, cuando empezamos a tener uso de razón, empezamos a cometer, como la mentira, el engaño, y así sucesivamente. Entre más se va creciendo, como que más uno se va creyendo que tiene como esa posibilidad de hacer cosas en lo oculto. Y ese complejo de culpa es el que ha llevado a muchas personas en el tratar de esconderlos, en el tratar de guardar sus pecados, a cometer cosas más graves. Y vemos como el salmista David decía: bienaventurado el hombre a quien le ha sido perdonado su pecado y a quien el Señor no inculpa de iniquidad, pues en su espíritu no hay engaño. Una de las cosas que más anhelamos como seres humanos es sentirnos libres de la culpa, libres de la condenación, libres de que haya en nosotros como esas cuentas pendientes. David lo logró. David fue un gran rey, fue un gran hombre de Dios, pero también fue alguien que cometió errores muy terribles, como caer en adulterio, luego tratar de ocultarlo para inculpar a su amigo Urías. Finalmente, como él no cedió a sus pretensiones, entonces lo mandó a matar, y David como rey creyó que el asunto había quedado callado, pero el profeta Natán vino y le contó una historia respecto a un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero había llegado una visita y él no quiso gastar ninguna de esas ovejas para atender la visita, sino que fue a la casa del vecino, donde él tenía solo una ovejita que había cuidado, que había protegido durante toda su vida. Se la quitó, y cuando David escucha esta historia, dice la Biblia que él se enfureció y dijo que el tal hombre pague 4 veces su transgresión. A lo cual el profeta Natán le dice: oh rey, tú eres ese hombre. Y es como cuando el pecado de él se descubre totalmente, y el Señor no se había olvidado de lo que David había hecho, pues David no había confesado. Es ahí cuando viene un proceso de restauración en la vida de David, que él tuvo una actitud también correcta. Cuando se le descubre su pecado, él acepta la culpa, pero empieza a buscar el perdón de Dios, empieza a confesarlo. Y por eso él dice: mientras yo callé, mientras estuve escondiendo ese pecado, mis huesos empezaron a envejecer. Que por causa del pecado tenemos que entender que vienen las enfermedades en los huesos, la artrosis y una cantidad de enfermedades que hoy en día muchas veces la misma ciencia no encuentra explicaciones. Pues David hace miles de años dice: vea, mientras yo estuve callando, mis huesos empezaron a enfermarse, empezaron a secarse, empecé a tener esos dolores terribles, pero cuando confesé a ti mi pecado, él recibió no solamente ese perdón, esa liberación de la culpa, sino que también recibió la sanidad física. De esta manera nosotros podemos entender que en Dios siempre hay la oportunidad y siempre hay como esa esperanza, ese nuevo amanecer, si confesamos a Él nuestros pecados. Por eso David, el rey David, el gran hombre del cual aún hoy en día hablamos, habla de la dicha de sentirse perdonado por Dios. No sé si tú te sientas culpable de algo que has hecho, tal vez del adulterio, de algún asesinato, de algo terrible que tú has tenido guardado por años, y eso ha causado enfermedad, dolor, ruina, miseria. Y el consejo en esta mañana es: si tú confiesas a Dios, si tú vuelves tu corazón a Dios, le pides perdón, como David podrás decir: mientras callé, hubo la enfermedad, hubo la consecuencia, pero cuando yo te confesé a ti, vino la restauración, vino el perdón y vino nuevamente la salud. Sí hay esperanza en Dios para el pecador. El problema es que el pecador no quiera confesar su pecado, no quiera aceptar la culpa para poder buscar la redención. A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo podemos ser limpios de todo pecado. Y dice la Biblia que aunque fueren terribles, aunque fueren muchos, aunque fueren gravísimos,
Dios nos puede hacer a nosotros como si fuéramos o como si nunca hubiésemos pecado. Le invito a que mires al cielo, a que busques a Dios y encuentres en Él esa reconciliación que traerá salud y traerá prosperidad a tu vida. Que Dios les bendiga.